Bueno, creo que ya estamos. Es un gusto saludarlos. Hesler, ¿me confirmás si ya estamos ahí? Ya estamos ahí, ok. Sí. María José, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí, pues, emocionados, un poco nerviosos porque es una primera experiencia vez. totalmente diferente. Es una experiencia totalmente nueva, pues ustedes comprenderán si hay alguna cuestión ahí que no está funcionando como deberíamos, porque estamos aprendiendo todos, es un aprendizaje. Así que queremos invitarlos a que no digan nunca me atropella la tecnología, sino que estoy aprendiendo a utilizar la tecnología. Así se hace. ¿Se dan cuenta? María José cambió entonces esa frase en algo positivo. Siempre estamos aprendiendo, esperamos bendecirlos el día de hoy. Y yo creo que, María José, como es costumbre, vamos a iniciar con una oración, porque en fe sé que muchas personas nos están viendo del otro lado de la cámara, porque nosotros no podemos verlos. Idea. Pero en fe vamos a creer que hay mucha gente. De todas maneras, ahí está Helvi y Mónica como host de Celebremos la Vida contestando en el chat. Así que vamos a orar entonces, María José, ¿te parece? Sí, Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Muchísimas gracias por permitirnos hacer este congreso, llevar a cabo este congreso de familia, equipándonos a la manera de Jesús, a tu forma, Señor, porque tú entre tus planes perfectos ya tenías este tiempo para que esto se realizara con tecnología y en esta forma, en estas plataformas. Sabemos que habemos muchas más personas congregadas ahora de esta forma virtual que cuantas podíamos reunirnos de forma presencial por la limitante del trabajo, por la limitante del tráfico, y tú quitaste todos esos obstáculos con tal de que las familias de Iglesia Vida Real y amigos de otras iglesias y otras congregaciones puedan equiparse a la manera de Jesús. Te bendecimos, Señor, te damos las gracias y oramos para que tu Espíritu Santo hoy hable lo que tiene que hablar a cada uno de nuestros corazones. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos entonces en el taller del dolor del divorcio. Vaya si no ocasiona un dolor muy grande el hecho de que una familia, y digo familia porque no solo son los esposos que se divorcian, los cónyuges, sino es toda la familia la que sufre esto. Pero encontrando ahí la definición de divorcio en la RAE, yo quiero leérsela. Dice que es, y usted puede descargar el bosquejo, dice acción y efecto de divorciar o divorciarse. Imagínense, ya con eso estamos claros en qué es el divorcio. Pero divorciar también dice que es... Dicho de un juez competente, disolver o separar por sentencia el matrimonio con cese efectivo de la convivencia conyugal. Ese es el significado del divorcio, disolver, separar por sentencia el matrimonio, ese pacto que hicimos delante del Señor, muchos de nosotros, a través de un juez, a través de alguien tan imperfecto como nosotros, lamentablemente puede quedar disuelto. Países que llevan estadísticas muy certeras en Europa, en Estados Unidos, reportan índices de divorcio hasta un 73% en países como Bélgica, imagínense. En Estados Unidos se mantiene en un 50% y en Latinoamérica, pues las estadísticas no son tan reales, pero si nos vamos a que Estados Unidos influencia mucho en estadísticas a Latinoamérica, es alarmante las estadísticas entonces. De hecho, quiero decirle que en el 2017 el RENAP reportó más divorcios que matrimonios registrados, imagínense. Aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, obviamente. Entonces, ahora, María José tiene unos datos de lo que ha pasado en esta pandemia, en este encierro que llevamos más o menos 5 meses, ¿verdad? Ya, sí, un poco más de 5 meses. Y es que, pues, no nos dejarán mentir, todos ustedes saben, de hecho, el Congreso se está llevando a cabo de esta forma virtual por la situación en la que estamos. Y esta situación también ha sacado a flote muchas condiciones en las familias, principalmente dentro de los matrimonios, muchas situaciones que han salido a luz en este tiempo. La tolerancia ha llegado a un límite. Entonces, hay unos reportes de diferentes lugares que dicen que los abogados han notado un aumento de las consultas para iniciar en este tiempo de la pandemia separaciones o divorcios. Y ellos han estado recibiendo muchas llamadas, y es que después de convivir 24/7, tal vez en el momento del inicio de la crisis de febrero a mayo, junio, fue el impacto más fuerte sobre muchos matrimonios. Y lamentablemente, pues entonces la falta de compromiso es el factor que más ha prevalecido
prevalece, perdón, entre los divorcios y las separaciones, y un estudio demostró que el 73% de las personas que se habían divorciado apuntaban precisamente a la falta de compromiso como la principal causa. Y vaya, si no, en este tiempo se ha puesto más en evidencia este tipo de situaciones. Al final, esta situación solo sacó a luz muchas cosas que ya estaban en nuestro corazón. Y la falta de compromiso se ha venido reflejando alrededor de los tiempos. En los años 50, según el libro Matrimonios a prueba de divorcio, los índices de divorcio eran menos. Pero no era que la gente no se divorciara, sino que se divorciaran emocionalmente. Y por eso vemos muchos abuelos, bisabuelos que cuentan que llegan a vivir juntos, pero cada quien en un cuarto separado. No había un divorcio que se firmara y que quedara, que constara en una estadística, pero había un divorcio emocional. Y poco a poco el mundo nos ha metido a desvalorizar el hecho del matrimonio. O sea, se casan pensando en que si las cosas no funcionan, pues se pueden divorciar. La segunda causa eran las discusiones. Pero vamos entonces ahora a hablar qué es lo que dice Jesús acerca del divorcio. Y yo antes de empezar con este material, y como Alejandro lo mencionó, para saber qué es lo que dice el Señor, qué es lo que dice Jesús, qué es lo que piensa Papá Dios acerca del divorcio, te quiero preguntar, ¿por qué estás en este taller? Nosotros no los podemos ver, no sabemos ni quiénes están conectados, ni cuántas personas están conectadas, pero ¿por qué te movió? ¿Por qué se movió tu corazón a estar en este taller acerca del divorcio? Puede ser que seas una persona que está en un proceso de separación, que esté divorciada, que al igual que Alejandro y yo, como te contaremos, tuvieron una segunda oportunidad en un matrimonio. Lo importante es que sea lo que sea que haya movido tu corazón a estar hoy aquí, lo importante es lo que Dios va a hablarte y te quiere mostrar el día de hoy. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que Jesús dice acerca del divorcio. Así como estamos en este taller, los fariseos tuvieron un taller con el Señor y le preguntaron, le hicieron la pregunta. Vamos a leerlo entonces en Mateo 19, 3 al 9. Y se acercaron algunos fariseos para probarle diciendo, subraya ahí si usted lo imprimió, si no guarde esa palabra, probarle diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Solo con esto podríamos pasar todo el Congreso, los 3 días hablando solo de este capítulo. Hay muchos mensajes acá, pero queremos situarnos en algo que nos va a funcionar o nos va a servir como una base para el taller. En primer lugar, este es un tema que las iglesias no abordan y por eso decidimos abordarlo en el Ministerio Celebremos la Vida y traerlo también al Congreso Virtual de Familia. ¿Cómo se llama el Congreso? Con todo por mi familia, equipándonos a la manera de Jesús. Entonces, ojo con esto. Cuando la iglesia agarra la Biblia para agarrar a bibliazos y hacer sentir al divorciado como pecador, no funciona. Porque el divorcio no es un pecado. Ay, ahorita se salió del taller. No. El divorcio es consecuencia del pecado. El divorcio es consecuencia o de muchos pecados. Es más, cuando vinieron los fariseos a este taller con Jesús, no estaban preguntando cómo hacemos para resolver el problema de la dureza del corazón, del pecado por el cual la gente se estaba divorciando, por el adulterio, las infidelidades, X, Y, Z. No vinieron, Jesús, ¿qué hacemos para resolver el problema? Vinieron a probarlo, o sea, de manera religiosa, sin entrar a la raíz del problema. Y Jesús los regresa porque les dice, no, tiempo. El problema está en la dureza del corazón. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando. Y si me permitís, antes de iniciar la primera ronda, María José, nosotros tuvimos una serie
No sé si vas a contar eso. Y una serie de La verdad del divorcio en el Ministerio Celebremos la Vida. De hecho, acá en el chat les van a poner, les van a pegar ahí el link, si usted quiere ver toda la serie, porque de esa serie nosotros tuvimos invitados que pasamos por ese proceso doloroso del divorcio y dieron muchas respuestas. Y con María José dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues saquemos las conclusiones de todo eso que se vio en la serie y vamos a comentarlo en el taller. Así que Dios quiera que nos dé tiempo, son 10 rondas de preguntas que hubieron y después queremos dejarle un tiempo para que usted haga alguna. Así es, de hecho eso era lo que iba a comentarles, que por favor sus preguntas pueden empezar a hacerlas desde ya, desde que tengan alguna consulta que hacer a través de este taller, porque al final, como bien decía Alejandro, vamos a tener un tiempo para tratar de resolver esas preguntas, porque no vamos a tener todas las respuestas. Y definitivamente es un tema complicado de tratar dentro de las iglesias cristianas. Sin embargo, somos muchos los cristianos que hemos pasado por un proceso de divorcio. Nosotros vamos a ir contándoles respecto a nuestra propia experiencia y algunas situaciones que hemos visto. Nunca, nunca, nunca le vamos a sugerir que usted se divorcie, nunca. No, eso no si es. usted entró a este taller para que nosotros le digamos divorcio o no, no está equivocado. Esa es una de las preguntas que yo por eso te preguntaba, ¿cuál fue la razón por la que entraste a este taller? Porque no te vamos a decir nunca que te divorcies, eso está solamente entre Dios y tu corazón. Sin embargo, hoy sabemos que el Espíritu Santo puede hablarte y mostrarte muchas cosas para que si estás pensando en que esa es la solución, te des cuenta el dolor, por eso el nombre del taller, el dolor del divorcio, lo que conlleva, el dolor que conlleva un proceso de divorcio, no solo a los esposos, sino que a toda la familia. Entonces, la ronda número 1 tenía 3 preguntas. ¿Cómo fue el matrimonio de tus papás? O sea, le hicimos la pregunta a la gente que pasó por el divorcio, incluso no la hicimos nosotros. ¿Cómo fue el matrimonio de nuestros papás? Así es, y la siguiente era, ¿cuál fue la referencia de matrimonio que teníamos antes de casarnos? ¿Hubo alguna conciencia de que el matrimonio era para toda la vida? Entonces, 3 preguntas que usted las tiene en su bosquejo. ¿Cómo fue el matrimonio antes? ¿Cómo era la referencia de matrimonio? Y si eso había despertado una conciencia en las personas que se habían o que nos hemos divorciado. Y lamentablemente, si usted pues ha pasado por ese proceso o si está atravesando un proceso de separación o de estar solamente con la inquietud o pensando, muchos de nosotros que nos hemos divorciado no hemos tenido una referencia correcta de lo que significa el matrimonio. No vimos respeto dentro de los matrimonios de nuestros padres, no vimos o no teníamos una conciencia de que el matrimonio era para toda la vida. Tendríamos tanto para contarles, por ejemplo, en mi caso, del lado de mi familia, no había conciencia. Yo hice cuentas en esa oportunidad que de 13 primos que somos, 10 de nosotros o 9 estamos divorciados y casados por segunda vez. El resto, pues no se volvió a casar después de que se divorció, pero pueden ser cadenas generacionales. Y aún cuando hay un buen matrimonio de referencia, ¿verdad? Dentro de nuestros papás, aún así, cuando el pecado entra y endurece nuestros corazones, podemos llegar a un proceso de divorcio. Al final, el no tener una conciencia va a hacer que sea más fácil el equivocarse, porque un divorcio es equivocarse. También vamos a dejar claro que no quiere Dios como propósito para una mujer que muera víctima de una violencia intrafamiliar. No es ese el propósito. Pero si hay conciencia, lo correcto es buscar ayuda. Quizá va a haber una separación para proteger la integridad física de la otra persona. Pero tenemos que trabajar lo que dijo Jesús, la dureza del corazón. No teníamos conciencia, entonces nuestro corazón se puso duro. Y recuérdese, una herida no sanada se convierte en una herida que se traslada generación tras generación. Y de hecho, una de las razones de poder hacer este taller es que estas preguntas te las hagas a tu corazón también. ¿Cómo veías tú el matrimonio de tus papás? ¿Cuál fue la referencia que tenías antes de casarte? Y esas preguntas que estamos realizando y que, como Alejandro te dijo, puedes ver los programas del divorcio para ampliar más tu conocimiento. Hay tanta información en la web cuando tú escribes divorcio en la Biblia o qué dice Dios del divorcio y hay tanta información. Y vamos a la ronda número 2.
No llames pecado repentino a la culminación de un proceso de malas decisiones. Y es que se los dije. El divorcio es el resultado de muchas malas decisiones, incluso generacionales. Y la pregunta ahí era clara, ¿verdad, María José? Solo quiero leerte antes lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es que en estas preguntas que nos podemos hacer en relación al divorcio es los problemas que finalmente terminaron con el matrimonio tuvieron un inicio. ¿Cuándo iniciaron los problemas en la relación? Y lamentablemente tú no puedes decir, creo que en un 100% no podemos decir que los problemas dentro del matrimonio que llevaron a un fin de divorcio iniciaron en el matrimonio. Hay alertas, hay situaciones que se dan antes en el noviazgo que muchas veces creemos o pretendemos que nosotros podemos cambiar, pero tuvimos también con nosotros acompañándonos al pastor Ricky Marroquín y él decía, no crea que el conflicto que está sucediendo dentro de un noviazgo se va a arreglar en el matrimonio, se pone peor y de hecho nosotros hemos podido... Hemos contratado estos efectos secundarios para poner esa atención. Sí, nosotros podemos decirte que lo vivimos en carne propia. Tuvimos problemas antes de casarnos, veníamos de un segundo matrimonio y sabemos también que muchas parejas reconocen luego de haber pasado por un proceso del divorcio que sus problemas iniciaron en la relación antes de haberse casado. Situaciones como, yo lo voy a cambiar, cuando nos casemos ahí va a ver, va a ver que conmigo va a cambiar. Ojo, porque este taller es necesario que lo vean los solteros también. No para que no se casen, sino para que realmente analicen la decisión que van a tomar y se despierte esa conciencia que muchos de nosotros no teníamos y que fue entonces muy fácil tirarlo todo por la borda. Y si me permitís, salvo que hay situaciones donde alguien se casa y era una mentira su vida, escondió bien todo eso y quizá tenía un matrimonio antes o estaba casado en otro país, son situaciones muy específicas, pero en el 90 y pico %, todos respondieron. Por eso tienen que ver la serie, son 5 programas, 5 o 7 programas. 5 programas del divorcio donde hay mucho más contenido. Así es, no me recuerdo qué a lo que iba a comentar respecto a esta ronda, pero queremos que tú pudieras analizar. De eso se trata. ¿Cuáles eran las heridas que traías previas a tu matrimonio? Que aunque, como lo comentamos antes, tu matrimonio haya estado o lo que viste en tu casa era un matrimonio correcto. Y, ya me recordé. Lo que quería decirte es que Alejandro y yo no éramos cristianos, no conocíamos del Señor cuando nos divorciamos la primera vez de quienes fueron nuestros esposos, no éramos cristianos. No lo justifica tampoco un divorcio, ni aún el hecho de no conocer al Señor. Eso no quitó el dolor. Y también te quiero decir, aunque tú seas cristiano y conozcas al Señor, es probable que estés pasando por una crisis fuerte en tu matrimonio que te llevó al divorcio o te está haciendo pensar que esa es la mejor salida, ni siquiera la correcta. Esa es la mejor salida cuando definitivamente eso no es así. Y continuando con estas preguntas que hicimos para poder tener un panorama mucho más claro de lo que significa el divorcio, la siguiente era... Si buscaron ayuda. Es que eso es lo que tenemos que ver cuando hay una situación de divorcio. ¿Querés hacerla tú la pregunta? Y la pregunta era que realizamos. ¿Buscaron ayuda en medio de los problemas? De ser así, ¿en dónde buscaron ayuda? O sea, lo importante es que antes de llegar a ese dolor de un divorcio, tú puedas analizar si buscaste ayuda en medio de los problemas y en dónde buscaste ayuda. Así es. Y aquí entra en juego mucho de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, usted nos ha escuchado, si usted pertenece al Ministerio Celebremos, hemos hablado que la vulnerabilidad, mientras más se practica, más se sana el corazón. Y generalmente, los que hemos pasado por este proceso doloroso del divorcio, hemos ocultado el dolor. No tendríamos tiempo para contarle de qué manera lo hicimos, pero cuando nos preguntaron, siempre decíamos que estábamos bien. Y hay una referencia del pastor Rey Matos que dice que los matrimonios buscan ayuda
6 años después de que los problemas iniciaron. ¿Y sabe qué sucede? Esos 6 años fueron puerta abierta al pecado. Y ya no solo era las discusiones frecuentes, sino esas discusiones frecuentes llevaron a una desconexión del corazón, y esa desconexión del corazón llevó a que este corazón se conectara fuera de, y ahí viene el adulterio, y entonces después viene la impotencia, viene la violencia, vienen tantas cosas que hemos detectado que fue porque la gente no buscó ayuda desde el principio. Y es que le vamos a decir algo, matrimonios perfectos no hay. No Algunos hay. creen que los Algunos tienen, pero creen que no. los tienen. No hay. No hay, porque somos hombres y mujeres imperfectos que necesitamos de procesos de sanidad del corazón para estarnos sincronizando constantemente. Por lo tanto, llevamos tres preguntas, ¿verdad, Y María José? esa ronda o pregunta, o como podamos llamarle, lleva implícita una recomendación. Si algo debes de tomar de este taller, aparte de lo que el Señor pueda estar mostrando a tu corazón, es que si necesitas buscar ayuda, la busques lo antes posible. Deja por un lado la vergüenza, la culpa, el que dirán, que tu matrimonio es perfecto, que llevan cuántos años de casados. Busquen ayuda, por favor. Nosotros sabemos que cuando buscamos ayuda en el lugar correcto, tomados de la mano de Jesús, nos vamos a ahorrar muchísimo dolor, no solo entre nosotros como pareja, sino que también le vamos a ahorrar mucho dolor a nuestros hijos, porque ya hablaremos respecto a ellos, al dolor que nuestros hijos pueden experimentar. Entonces, si estás, por favor, por muy mínimo que creas que pueda ser un problema, una situación, o por muy grande que tengas identificado que es un problema, no dejes pasar tanto tiempo. Nunca va a ser tarde para que el Señor obre milagros dentro de tu matrimonio. Hay elementos indispensables para buscar ayuda. Y ellos son problemas, dolor. ¿Cuánto dolor necesita para buscar ayuda? Y humildad. Porque si usted no es humilde, no va a buscar ayuda. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Va a necesitar de un dolor más grande. Por eso en este conversatorio que tuvimos en esos 5 programas, una de las preguntas que resolvimos o que contestamos tanto mujeres como hombres fue: ¿cómo fue el dolor antes, durante y después del divorcio? ¿Y cómo recomendaríamos tratarlo? Y aquí yo quisiera tomar la palabra y ponerme en empatía en el momento, no ahorita que gracias a Dios el Señor nos rescató, lo conocimos y con base, gracias a su misericordia, pues hoy tenemos una nueva vida, pero si yo me regreso al pasado, yo lo que pasó es que anestesié ese dolor con alcohol. Yo lo anestesié. Algunos lo anestesian con otras relaciones. Y entonces el dolor viene después de que tomaste la decisión, pero de que va a haber dolor, va a haber dolor. Si usted le pregunta a un divorciado que está en los primeros meses de divorcio, generalmente le va a hacer la pregunta: ¿y cómo estás? Ah, felizos, por fin soy libre. Sí, así contestaba yo. Cuando vi, sobre todo cuando hablemos de las consecuencias que tiene sobre la familia y los hijos, cuando vi lo que había hecho, fue un dolor tan terrible que con María José lo hemos hablado. El hecho de que nosotros tengamos un nuevo matrimonio ya en Cristo, con una nueva oportunidad, eso no nos hace negar que lo que hicimos no estuvo bien y que teníamos mucho pecado que nos llevó a tomar una muy mala decisión. Y entonces, ¿cómo fue el dolor antes, durante y después del divorcio y cómo recomendaríamos tratarlo? Y creo que esto va muy enlazado a la pregunta anterior, buscando ayuda, porque el dolor es intenso, el dolor antes de, bueno, aunque te tengo que decir algo y les tengo que confesar algo, yo descubrí, tenemos todavía unos minutitos para hablar de esta pregunta. Yo descubrí, después de 20 tantos años de haber pasado por un proceso de divorcio, cuánto yo anestesié el dolor. Yo no fui consciente de ese dolor hasta hace muy, muy poco tiempo, cuando tuve que platicar acerca de este mismo tema en un programa Con Todo por mi Familia, con los pastores Chacón, y conforme yo iba avanzando en las preguntas de las cuales íbamos a conversar en ese programa de radio, yo me di cuenta que yo había anestesiado el dolor, que no, o sea, fue
yo creí que había sido así como, bueno, ya salí de esto, ya salí de esta relación, voy a lo que sigue, voy a ver qué más tiene la vida. En ese tiempo yo no conocía del dolor y puedo decirte que en este tiempo lloré bastante, he llorado bastante, sabiendo, y aquí hay algo importante, identificando que el dolor que había en mi corazón no solamente era un dolor mío, sino que de mi hijo, que en ese fruto de mi primer matrimonio tengo un hijo. Yo nunca me puse a pensar cuánto dolor él podía estar experimentando, jamás. Quizás así de egoístas nos hemos vuelto en algún momento en nuestra vida en un proceso de separación o, como Alejandro bien mencionaba, en un divorcio emocional. ¿Qué están viendo tus hijos en la casa? ¿Cuánto dolor hay entonces antes, durante y después del divorcio? Y si yo te puedo asegurar que si eres totalmente honesto contigo mismo, si pones tu corazón delante del Señor, te vas a dar cuenta que el dolor por el que atravesaste y quizás estás atravesando hoy es un dolor demasiado intenso, del cual tú no vas a poder salir solo o sola, solamente si buscas la ayuda del Señor y buscas la ayuda de otras personas que han tenido la misma experiencia que tú. Así es. Y la siguiente ronda de preguntas, que era la ronda número 5, la iniciamos con una frase del pastor Rick Warren, que dice: somos libres para escoger entre el bien y el mal, pero no seremos libres no seremos libres de las consecuencias de nuestras decisiones. Somos libres entonces porque tenemos libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, pero no somos libres de las consecuencias. Y aquí fue donde el programa se tornó a meter el dedo en la herida, en escarbar profundamente a las malas decisiones que habíamos tomado. Y la pregunta que hacíamos acá era: ¿qué consecuencias viven los hijos que quedan en medio de un divorcio? Y miren, cuando nosotros hablamos de esto, siempre va a haber quebrantamiento en nuestro corazón. Con María José nosotros somos perdonados y en ese tema nosotros vivimos como perdonados. Pero cuando nosotros volteamos a ver al pasado, pues yo no escuché las lágrimas de mis hijas pequeñas, que yo anestesié ese dolor con alcohol y me dediqué a vivir una vida de parranda donde no fui consciente de lo que estaba pasando, pero había dolor. Y recuerdo que en una conferencia de hombres, María José, cuando hicimos un foro de divorciados en esa oportunidad, y recuerdo que yo tuve un sueño esa madrugada y vi una bodega como el Centro de Convenciones Ilumina, lo que los conocen, el Centro de Convenciones es muy grande, ¿verdad? Entonces vi como la bodega de ese tamaño con unos botes grandes que tenían un líquido transparente, algo viscoso dentro. Y cuando me despierto, yo voy en el vehículo hacia el Centro de Convenciones y le digo: Señor, ¿de qué se trataba ese sueño? Y entonces cuando yo recibo recibo del Señor, son las lágrimas de dolor que no viste y que la gente no ve, porque lloran papás, mamás, tíos, primos y sobre todo hijos. Hay un dolor muy grande que uno no ve. ¿Sabe por qué hay dolor? Porque estamos yendo en contra de lo que Dios quería para esa familia y está ganando el enemigo. Así es. Vamos a tomarnos un poco de tiempo para ir un poco más despacio, porque están entrando algunas preguntas que luego vamos a resolver, pero entendemos que hay un poco de complicación para conectarse a los talleres. Seguramente también la lluvia está haciendo de las suyas, así que oramos en el nombre de Jesús para que todo se estabilice. Y es que hablando acerca del dolor que viven los hijos que quedan en medio de un divorcio, podemos tener un buen corazón, ¿sí? Cometimos un error, nos divorciamos, pero nos podemos volver egoístas. Era lo que yo te mencionaba hace unos minutos. Yo nunca dimensioné el dolor que mi hijo podía estar sintiendo por el divorcio. Para mí fue como que me liberaron, me fui al igual que Alejandro de fiesta, de parranda. Esa fue mi forma de anestesiar el dolor. No sé cuál ha sido la forma que tú pudiste haber utilizado en un proceso de divorcio, porque tenemos diferentes formas cada uno, pero yo nunca no tuve la capacidad de sentarme y preguntarle a él cómo se sentía, a mi hijo, ¿verdad? No es mi hijo,
Es la Mira, representación. aprovechando que estamos en confianza, ¿no crees que cierre la ventana para los ruidos de la lluvia? No creo que no. Se ve bien, no lo puedo, bueno, ahí quedará grabado si me respondió o no me respondió cuando yo escuche la grabación. Entonces, yo nunca me tomé el tiempo para preguntarle a mi hijo, no conocía absolutamente nada del Señor, mucho menos estábamos asistiendo a una iglesia, no sabía dónde buscar ayuda, que la necesitaba tampoco, pero si tú estás pasando por un proceso de separación o de divorcio, por favor, para y tómate el tiempo de preguntarle a tus hijos cómo se sienten y cómo están, porque el dolor puede ser tan grande que te nuble por completo a comprender que alguien más que tú está sufriendo. El resentimiento puede ser tan grande que tú mismo o tú misma estés provocando aún más dolor a tus hijos cuando tú no has perdonado. Si hubo un divorcio producto de la infidelidad, producto de varias infidelidades y finalmente un matrimonio terminó. Pero si tú, y en específico le hablo a las mujeres, si tú como mujer no has sanado tu corazón, no llevaste un proceso de sanidad correcto, ni siquiera te estás teniendo una relación correcta con el Señor, quienes van a pagar aún más las consecuencias de ese dolor y resentimiento que tú tienes en tu corazón son tus hijos. Así que quería ampliar un poquito más. Y la pregunta, bueno, ¿qué consecuencias viven los hijos que quedan en medio del divorcio? Eso sería la pregunta, no, esa es la pregunta que hablamos, ¿verdad? ¿Qué consecuencias viven los hijos entonces que quedan en medio del divorcio? Son terribles. Recuérdense que cuando iniciamos dijimos que había que el factor que más, hasta un 76%, falta de compromiso. Y cuando nuestros hijos ven que nosotros tuvimos falta de compromiso y fue así de sencillo romperlo, ellos también tienen esa falta de compromiso y van a repetir patrones, van a repetir cadenas de maldición generacional. Y eso que, bueno, usted tiene que ver esa serie, ahí se la van a poner en el chat, yo creo que ya tal vez le pusieron el link, si no busque en la página del Ministerio Celebremos la Vida en Facebook, y ahí usted busca el playlist de la verdad del divorcio, porque también tuvimos hijos de divorciados, y ellos abrieron su corazón y nos mostraron las consecuencias. Incluso cuando un papá rehace su vida y los hijos que tienen en ese nuevo matrimonio también sufren las consecuencias del divorcio anterior, aunque vivan ellos con sus dos papás y ahora tengan una familia normal. No va a ser normal. No va a ser normal porque ese no era el plan de Dios. Hay misericordia, sí hay misericordia, sí, pero el dolor que se vive, pues tendríamos que necesitar muchos talleres para poder contarles. Sí, yo creo que sí va a ser momento para que Alejandro nos haga favor de cerrar las ventanas que están abiertas, porque acabo de ver unos charquitos de agua por ahí. Bueno, te recuerdo que puedes hacer tus preguntas. Sabemos que por lo que estamos leyendo hay un poco de inconvenientes en la transmisión o en cuando levantaron o se levantó la transmisión, no sabemos de la página, después vamos a comprender qué es lo que está sucediendo, pero puedes realizar tus preguntas acerca de este taller del dolor del divorcio. Y hay una pregunta que creo que podríamos responder porque estamos hablando específicamente del tema en relación a esta pregunta y es, ¿qué podemos hacer para no anestesiar el dolor y cómo no transmitirlo a mi hijo? Dice esta pregunta. ¿Qué puedo hacer? Sería entonces para no anestesiar el dolor. Primero, ser consciente de que el dolor existe. Sí. Admitir que el dolor existe. ¿Qué tan profundo es ese dolor? Admitir si hay falta de perdón, si hay resentimiento en contra del cónyuge que te dejó por las razones que haya sido. ¿Por qué no terminamos las rondas? Y si querés cortamos un poquito las rondas de preguntas porque así les dedicamos más tiempo a lo que ustedes quieren preguntar, ¿te parece? Entonces, la pregunta número 7, bueno, la 6 era, ¿se puede ser feliz? Sí se puede ser feliz. Yo soy feliz, yo estoy casado con María José, tengo un matrimonio no perfecto, pero con una mujer que amo. Ahora, siempre va a estar, uno tiene que llevar la culpa constantemente a la cruz, porque recuérdese, usted dejó una historia atrás que muchas veces está pidiendo ayuda y usted sabe que usted fue, no el culpable, Dios me quitó la culpa, pero el responsable. Entonces, ¿se puede ser feliz teniendo hijos fuera? Yo creo que
es difícil. Podemos ser felices, pero siempre va a estar ese aguijón atrás que me recuerda y que qué bueno que no se me olvide a dónde me sacó el Señor. Y en relación también a esta pregunta que realizamos en algún momento en esa conversación que tuvimos con varias parejas que habían pasado por este proceso del divorcio, y la respuesta fue que sí se puede ser feliz, pero yo creo que se puede ser feliz cuando nos sentimos perdonados, cuando estamos arrepentidos por completo. Tampoco es que esto no es una carta abierta para que digas, bueno, entonces como están hablando del divorcio dentro de la iglesia y entonces ellos son divorciados y hay muchas parejas dentro de la iglesia divorciadas, entonces sí se puede, porque eso no es lo que quiere el Señor para tu vida. Pero si esa situación ya llegó a tu matrimonio, ya se disolvió un matrimonio y tienes oportunidad de rehacer tu vida, porque te digo algo, nosotros podemos responder hoy que eso es factible, que se puede tener una buena relación y que se puede ser feliz, pero antes de haber pasado por un proceso de sanidad del corazón, sin habernos tomado de la mano de Jesús, íbamos para el segundo fracaso. O sea, era inminente ese segundo fracaso, era cuestión de tiempo. Entonces, ¿se puede ser feliz? Sí, siempre y cuando haya una transformación completa en tu vida, siempre y cuando seas consciente y te arrepientas del pecado o de los pecados que cometiste y decidas transformar tu vida por completo. De lo contrario, creo que no se puede. Ya viste, ahora sin la lluvia hasta te escucho mejor. Sanidad del corazón. Recuérdese que Jesús dijo, es por la dureza del corazón del hombre. Entonces, podemos encontrar esa felicidad si nos mantenemos en ese proceso, porque el proceso no es solo saco 12 pasos, 8 decisiones, me meto 13 semanas a sincronizados, 11, 14 semanas a nueva, a romance, 13. No, es un proceso constante, Recuérdese, estamos en la batalla por el corazón. La familia está en medio de una batalla y yo lo felicito por estar conectado. Y por favor no se desconecte hasta que terminemos el taller, porque vamos a hacer una oración. Y también vea el programa, porque ahí va a encontrar muchas más respuestas, la serie de La verdad del divorcio. Después, la otra pregunta que teníamos en la ronda 7 que usted tiene en su bosquejo, después del divorcio y antes de iniciar otra relación, ¿pasaste por algún proceso de sanidad? ¿Cuál sería tu recomendación al respecto? En primer lugar, aunque usted ya se haya divorciado, ojo con lo que voy a decir, pero si todavía la otra persona no ha tomado ni una decisión, ni usted, yo le diría, primero sane su corazón. Tenemos testimonios de personas que se han vuelto a casar con la misma esposa que se habían divorciado, pero con un corazón sano. Es que el problema no era la otra persona. Otra persona no va a resolver el problema que era de la otra persona en teoría. No, es la dureza del corazón. Si nosotros no sanamos el corazón, adivine qué va a pasar. Los problemas que tenía allá, ahora los va a traer acá y peores. Por eso es que usted, en primer lugar, no va a escuchar de nosotros decirle, tome la decisión de divorciarse. Nunca. Lo que le vamos a decir, ponga en pausa su problema y empiece a tratarlo. Deje en pausa el matrimonio, pero empiece a tratar su corazón. Claro, hay situaciones específicas, Jesús mismo lo dijo ahí. Hay situaciones específicas que hoy no estamos hablando de esas situaciones específicas, pero si nos acompaña los jueves en el programa Compartiendo la Vida, que es a las 6 de la tarde en el Facebook del Ministerio Celebremos, ahí usted va a ver series como La verdad del divorcio, pureza sexual, vamos a tener series de violencia intrafamiliar, de codependencia, en fin, usted va a poderse informar mucho. No hay problema que el Señor no pueda sanar, ¿verdad? Aquí me viene a la mente un dicho que dice, un clavo saca otro clavo. Y algunos de nosotros creemos que un clavo saca a otro clavo y que se puede iniciar una relación habiendo terminado en papeles y de forma legal un matrimonio. Es fácil, entonces tengo la libertad de poder iniciar otra relación. Sin embargo, el riesgo que se corre, ¿te acuerdas que hay una estadística que habla de el porcentaje de matrimonios que van a terminar de segunda vuelta o de segunda oportunidad, que van a terminar el divorcio? Ese porcentaje es más alto que los matrimonios. Así es.
que se Sube, casan por aquí primera creo que vez. tengo la referencia para la exacta. Entonces, no podemos pretender iniciar otra relación, por favor, si... ¿sí? Según el libro Matrimonios a prueba de divorcio, nos dice que el 43% de las personas casadas por primera vez se divorcian, 43%. Le dije que en Australia 73%, impresionante. El 60% de las parejas que se casan por una segunda vez se divorcian. Y eso es referencia del 2004. Así que entonces un clavo no saca otro clavo. Después de un divorcio, bueno, no deberíamos de llegar a un divorcio, esa es la conclusión, ¿verdad? No deberíamos de llegar a un divorcio, no deberíamos desde ningún punto de vista, porque hablamos anteriormente, si buscamos ayuda, si no dejamos pasar tanto tiempo, si botamos la culpa, la vergüenza, el qué dirán, etcétera, entonces no deberíamos llegar a una instancia de divorcio. Sin embargo, si ese es tu caso, si ya hubo divorcio, si hubo un abandono, si hubo un rechazo, si se está solamente separado, pero se lleva muchos años de estar, ojo ahí, porque necesitas pasar un proceso de sanidad de la forma correcta, en el lugar correcto, y tiene que ser un proceso de sanidad cristocéntrico. El riesgo de que no sea un proceso de sanidad cristocéntrico es que no vamos a llenarnos de palabra y de la verdad que el Señor tiene para nuestras vidas, pero ¿cuál sería la recomendación? Entonces, por favor, busque ayuda. Siempre se lo vamos a decir. Nosotros, tal vez es primera vez que nos escucha, representamos al ministerio Celebremos la Vida y siempre te vamos a decir que nunca va a ser tarde para buscar ayuda. La diferencia entre no buscar ayuda y buscar ayuda, aparte de que el riesgo del divorcio es bastante alto, es el dolor que volvemos a ocasionarnos nosotros mismos, a la otra persona, a nuestra pareja y a nuestros hijos otra vez. Y si tenemos hijos en esta nueva relación, a ellos también vamos a ocasionarles divorcio porque nuestras heridas están abiertas y estamos cargando con ese peso de que no hemos sanado nuestro corazón. Y en la ronda 8 de preguntas que hacíamos en esta serie, La verdad del divorcio, y le repito, usted está escuchando ahorita la conclusión, pero ahí hay 6 respuestas de 6 personas diferentes. 6 puntos de vista. 6 puntos de vista diferentes. ¿Qué impacto tuvo los que tomaron la decisión de un clavo saca otro clavo? ¿Qué impacto tuvo no haber sanado el corazón antes de casarse de nuevo? En nuestro caso fue terrible, fue un caos. Si nosotros no nos tomamos del Señor, le garantizo que nosotros, bueno, yo no sé si estuviera vivo, si no me hubiera tomado de la mano del Señor, pero era un caos de culpa, de resentimiento, muchas frustraciones. Yo descubrí que en mi vida de frustración, adivine quién pagaba el pato. De mis frustraciones, ¿quién pagaba el pato? María José. Yo recuerdo que... Pagar el pato es pagar las consecuencias, si usted nos está escuchando. Si no está en Argentina, pagar la consecuencia. En México, países tan cerca, ya es diferente las palabras, ¿verdad? Pero ella pagaba el precio de mis frustraciones. No se puede vivir una vida en plenitud porque el corazón no está sano y entonces traigo mis heridas. María José también encargó, ¿verdad? Traía las de ella. Y entonces, más las que nos hicimos, es un caos. Es caótico, uno siente que de veras se va a morir porque uno pensó que la solución era una nueva relación. ¿Y sabe cuál es la solución? Una nueva relación, pero con el Señor. Esa es la solución. Así es, entonces, no, la respuesta no es que un clavo saca a otro clavo, el impacto y el precio a pagar es demasiado alto cuando no se lleva un proceso de sanidad del corazón antes de casarnos de nuevo. Y bueno, tanto para iniciar un proceso de separación o de divorcio, tenemos que escuchar la voz del Señor, porque definitivamente en la mayoría de casos Él va a decir que no, que se puede resolver siempre y cuando no exista esa dureza del corazón, como leímos al principio en la porción de la palabra. Pero si ya ese caso se dio, si ya esa situación llegó a la vida de cualquier persona, a la vida de una familia, y se piensa crear o hacer una relación nueva, tienes que tener muchísimo cuidado, por favor, muchísimo cuidado, porque no puedes tampoco, dentro de los programas que se trabajaron estaba
un tiempo que tuvimos con Ricky Marroquín, con el pastor Ricky Marroquín, y si no estoy mal, ahí era donde él hablaba de que a veces nos pasamos por un proceso de divorcio y estamos probando para ver en dónde, con quién, en dónde o si va a funcionar, aquí sí, aquí no. Entonces vamos dejando un pedazo de nuestro corazón en cada una de las relaciones y por supuesto no es eso lo que Dios quiere. Así que te invitamos a que tú puedas examinar tu corazón. Hay algunas preguntas ya que están surgiendo aquí que en un momento vamos a empezar a tratar de resolver con base a la experiencia que nosotros hemos tenido y la experiencia que hemos escuchado de otras personas que han compartido el testimonio o su testimonio con nosotros. Voy a hacer la pregunta yo y tú la empezás respondiendo si quieres. Los míos, los tuyos y los nuestros, ¿verdad? Porque nos embarcamos en otra aventura matrimonial con el corazón no sano. Y ahora hay hijos de nosotros y hay hijos anteriores. Y entonces la trama se pone todavía más, dije, interesante, dolorosa. ¿Qué papel juega la culpa o la manipulación dentro de una familia reconstruida? Eso iba a ser yo. ¿Qué papel juega la culpa? ¿Verdad? Mire, en mi caso personal. ¿Por qué querías que contestara porque eso? yo quería buscar esa respuesta era tuya. Bueno, sí, era una respuesta mía porque a mí fue el que más, bueno, hasta la fecha, a veces todavía, si yo no estoy bien balanceado, el enemigo me juega mal, pero yo recuerdo que durante muchos años de nuestra vida, yo no podía salir con María José y con mis hijas, con Alejandra y Adriana, que son nuestras hijas pequeñas, por la culpa de que no venían las grandes con nosotros. Sin embargo, por malas decisiones, yo también fracturé esa relación de mis hijas con María José. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, son mis hijas y estas también son mis hijas. Y entonces yo me iba con las 4 por mi lado, a veces iba también Luis Adón, nuestro hijo grande, y me iba con los 5, y adivine qué pasaba. Yo caía en una neurosis porque cada vez que íbamos al cine, ellas necesitaban ir al baño, imagínense 4. Entonces, toda la película me la pasaba en el baño porque primero una, después la otra, después la otra, después la otra, que todo lo que había que comprar, y con una neurosis terrible porque, y con culpa de que no estaba haciendo lo correcto con María José, entonces no podía ser feliz ni allá, ni aquí. Y empecé a tomar malas decisiones. Muchas veces empezamos a comprar voluntades. Yo tengo amigos que sus hijos ya son mayores de edad, en edad de casarse, o sea, en edad de casarse, 30, bueno, antes, ¿verdad? Pero mis hijas no sé qué se van a casar, pero 30 años, hijos de 30 años, y ellos no pueden ser felices porque están esclavos pagando económicamente, incluso ya con hijos profesionales que se pueden mantener ellos, y ellos no pueden ser felices porque siguen comprando voluntades, tapando una culpa que, perdóneme, esa culpa del divorcio no se paga con dinero, se paga arrepintiéndose y sanando el corazón. Así es, entonces es complicada una familia reconstruida, familias ensambladas, familias entre los tuyos, los míos y los nuestros, tienen muchas formas en que se pueden denominar las familias cuando son matrimonios de segunda oportunidad o de segunda vuelta, como también solemos decirle nosotros, pero lo importante es que una familia reconstruida puede funcionar siempre y cuando nuestro corazón esté lo más sano posible. ¿Vamos a alcanzar en algún momento la perfección de la sanidad o de que todo va a ser color de rosa y no va a haber problemas? No, o sea, eso no es cierto. Si algo más puede quedarte de este taller, aunque hablemos de sanidad, aunque hablemos de procesos, no es buscando que una familia pueda ser perfecta o que las expectativas sean demasiado altas en relación a que nunca van a tener conflictos, diferencia de opiniones o diferencia de criterios, como a veces lo llamamos, sino que tratar de trabajar en nuestra propia imperfección, pero con un corazón restaurado por Jesús, se puede tener una familia reconstruida. Es doloroso, por supuesto, que tengamos a nuestros hijos fuera de casa cuando los quisiéramos tener a todos reunidos, al mismo tiempo, pero si algo necesitamos comprender es que yo de verdad espero que no suceda un proceso de divorcio en tu vida, de verdad, no quisiera
que en ningún momento eso sucediera, pero si llega a suceder, que sepas que necesitas sanar tu corazón, porque como es el nombre del Congreso, con todo por mi familia, equipándonos a la manera de Jesús. Cuando nos equipamos a la manera de Jesús, nos estamos equipando de la forma correcta. Y vamos a dejar, no sé si vamos a las preguntas antes del mensaje de reflexión. Sí. Ok, vamos a ir a contestar algunas preguntas, no todas se pueden contestar en un tiempo tan corto, pero vamos a intentarlo. Sí. ¿Qué podemos hacer? Y había empezado yo a hablar de eso. ¿Qué podemos hacer para no anestesiar el dolor? Y creemos, todo lo que te vamos a responder no es ley, no está escrito en piedra, es como te mencionamos, con base a nuestra experiencia y lo que nosotros creemos que ha funcionado, porque es el camino que el Señor ha mostrado. Y es primero aceptar qué tan profundo es ese dolor. Primero aceptar que hay un dolor y qué tanto está presente ese dolor en tu vida. ¿Cuántos años lleva ese dolor de estar presente? No solo lo metiste abajito de una alfombra, sino pueden ser, hay gente que tiene 20 años de estar anestesiando ese dolor, pero reaccionando al dolor, no dejando en paz a la otra persona, haciendo exigencias, deseando el mal y llenándose al final de una raíz de amargura. La negación cae cuando el dolor grita. Sin embargo, Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. El que no encubre su dolor va a encontrar consuelo. ¿Cómo no transmitirlo a mi hijo? Pues que te vean llorar. O sea, uno no tiene que esconder la problemática que hay, porque eso lo que va a pasar es que nuestros hijos van a aprender entonces, sí me puedo equivocar y duele. Pero si nosotros tratamos de anestesiar ese dolor y fingir que todo está bien, ellos van a aprender a meterse en una burbuja de perfección y ¿saben qué va a pasar? Ellos van a repetir patrones donde no van a querer buscar ayuda. ¿Qué tiene que hacer una persona antes, durante y después del divorcio? Buscar un proceso de sanidad profunda. Si usted busca esa sanidad profunda, entonces va a quitar, como una promesa que después vamos a leerle, va a quitar esa dureza del corazón y va a encontrar el camino hacia la verdadera felicidad. Y al final, o definitivamente, lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos es lo que hay en nuestro corazón. Correcto. Si mi corazón no está lleno del fruto del Espíritu, de paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, etcétera. No temblanza, ¿no? Templanza. Está lleno de resentimiento, de dolor, de rencor. Eso es exactamente lo mismo que voy a transmitirle a mis hijos. Aunque a veces no tengo que decir ni una sola palabra. A veces no tengo que decir, es que tu papá, él se fue, hizo... Es mis actitudes, mi amargura, yo la voy a trasladar. Entonces necesitas reconocer, como te mencionamos, cuánto dolor hay, qué decisiones has tomado con base a tu dolor para entonces poder buscar esa sanidad del corazón y empezar a transmitirle a tu hijo o a tus hijos lo que Dios quiere que tú les transmitas. La siguiente. Siguiente pregunta dice, ¿qué puedo hacer si mis hijas no quieren casarse porque piensan que si su papá, siendo una buena persona, nos abandonó y formó una familia? ¿Qué se puede hacer? Es que, miren, no es la persona la mala. No es la persona la mala. Yo les puedo decir que si ustedes les preguntan a mis hijas grandes si soy una mala persona, ni cuando andaba en malos pasos yo era una mala persona, ni ahí, pero tuve un problema que me hizo no ver las decisiones que estaba tomando, y independientemente, en mi caso fue una adicción al alcohol, pero hay muchas otras personas que tienen heridas desde su niñez. Nadie les enseñó que el matrimonio era para toda la vida. No tuvieron un papá quizá que les modeló cómo un hombre debe proteger y proveer a una familia. O sea, hay cosas que no se ven y que están profundamente en el corazón de esa persona. O sea, que no se trata de que la persona sea buena o mala. Es más, todos necesitamos acercarnos al Señor. Así que yo, en primer lugar, lo que haría es orar para romper una cadena, bendecir, por favor, mamás, papás, si ustedes ya pasaron por el proceso de divorcio o están en medio del proceso de divorcio, bendigan a la otra persona.
Ustedes no Aunque saben, haya sido... aunque haya sido malo, aunque haya sido, bendíganla, que sus hijos vean, pero que sean ellos, que ellos puedan decir, ala, cómo mi mamá, cómo mi papá podía hablar bien de esa persona si yo soy testigo del daño que le hizo, pero eso es ellos, no porque usted lo dijo y usted destruyó, porque el daño se lo está haciendo a sus generaciones. Así que bendiga, bendiga, ore y sobre todo acerquemos a nuestros hijos. La mejor herencia que usted le puede dejar a un hijo, la mejor herencia es que conozcan a Jesús y que Jesús los devuelva a Dios como su papá Dios. Él no les va a fallar. Hay otra pregunta aquí, es ¿qué pasa cuando es la otra persona la que no quiso solucionar y decidió irse? ¿Qué pasa cuando tú estás haciendo tu esfuerzo? Y eso sucede principalmente en un porcentaje muy alto con las mujeres, ¿sí? Es como, es la general, la mayoría de matrimonios que quieren restaurarse, es la mujer la que hace un esfuerzo. No digo que el hombre no, pero en su mayoría son las mujeres las que hacen un gran esfuerzo y por eso a veces toleran situaciones que no tienen que tolerar. Pero ¿qué se hace si se quiso solucionar y la otra persona desistió y al final se fue? No es tu responsabilidad. Cada quien va a entregar cuentas de las decisiones que tomó, pero por lo menos yo tengo que estar seguro que yo estoy tomado de las manos del Señor, busco un proceso de sanidad y hay momentos donde la otra persona también decide. Hay que orar, hasta el último momento hay que orar por esa persona, bendecir, bendecir, pero uno tiene que sanar su corazón y tomar las decisiones, pues ya con un corazón sano. Así es. Ay, aquí hay una pregunta que es complicada de responder porque estamos en un contexto de iglesia, ¿sí? De un contexto cristiano. Dice, ¿qué sucede cuando hay violencia intrafamiliar? Y pues si bien no somos defensores en ningún momento del divorcio, pero creemos que sí, cuando hay violencia intrafamiliar es urgente salir de ahí porque si está en riesgo tu vida o está en riesgo la vida de tus hijos, debe haber una separación. Los libros como el de Henry Cloud de límites habla acerca de un límite físico que hay que poner en algún momento cuando hay violencia intrafamiliar. El Señor en ningún momento nos llama a soportar y a tolerar que nuestra dignidad sea pisoteada, mucho menos que nuestra vida o la vida de nuestros hijos esté en riesgo. Y sé que lo que te estoy diciendo es bien delicado decírtelo, pero no creo que una mujer o un hombre tenga que permanecer en un lugar donde hay violencia intrafamiliar. Sí. Y otra vez yo quiero enfocar también lo que María José está diciendo. Otra vez apuntalamos a un corazón sano, porque no es salir maldiciendo, no es salir viendo cómo ahora yo voy a perjudicar a la otra persona. Es salir con un corazón sano y te vuelvo a decir, la sangre que pagó por tus pecados y pagó por los míos, la sangre de Jesús, también puede limpiar los pecados del agresor, pero es necesario pasar un proceso de sanidad del corazón. No es apuntalar hacia el divorcio. Claro, en problemas como este, si la otra persona realmente no se sometió a un proceso de sanidad del corazón, nosotros hemos tenido conocidos que han pasado por ese problema, pero han tenido la humildad de reconocer que se equivocaron. La ley sigue, porque la ley del feminicidio por oficio sigue actuando, pero ellos se arrepienten, buscan al Señor, provocan su misericordia, son hombres que son restaurados y después, a pesar de que la justicia sigue persiguiendo, ellos han logrado, pero, ojo, es primero buscar la sanidad del corazón. Sí, y buscar ayuda, ¿verdad? Porque te recuerdas que según lo que dice la palabra, yo tengo que confrontar primero a la persona que está lastimándome o fallando en contra de mí. Si eso no funciona, tengo que ir con alguien más como testigo para poner en evidencia lo que está sucediendo y definitivamente si después de eso no sucede nada, creo, no podemos tomar una decisión solamente sin haber buscado ayuda. Tampoco tenemos que tomar, creo, lo voy a llamar así, decisiones tardías
porque mientras más tarde tomemos decisiones En cuestiones de poner específicamente, límites. cuando hay violencia intrafamiliar, el dolor va a ser mucho más fuerte y mucho más desgarrador. ¿Y sabes qué otro consejo, María José? Ojo con esa persona, con esa mujer que está haciendo, puede haber que sea el hombre también, pero hablemos específicamente de la mujer. Ojo con esa mujer que está siendo violentada, porque a la hora de poner límites, no solo son límites para con el agresor, son límites en su vida de santidad, porque esto lo va a dejar a ella en una posición vulnerable, donde cualquier otro hombre va a poder endulzar el oído y vas a caer en pecado. Pero fue culpa de él, no, pero tus decisiones cuentan acá. Entonces es un periodo de pausa para buscar al Señor, para sanar tu corazón, pedirle a Dios que esta persona haga lo mismo, ¿verdad? Pero la base está en la sanidad del corazón. Sí. ¿Qué pasa cuando en la relación hubo violencia psicológica y después de una separación han pasado 2 años y aún afecta y duele? Yo tengo una pregunta para esta pregunta. Voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué procesos de sanidad has pasado? ¿Quién te ha ayudado? ¿Dónde has buscado ayuda? ¿O sencillamente Han pasado 2 años. No lo quiero minimizar, pero sencillamente han pasado 2 años y no se ha hecho nada, ¿sí? Nosotros hemos tenido consultas de consejerías cuando vienen con nosotros y les preguntamos, ¿tienen problemas financieros? ¿Han pasado por el curso de solvencia financiera? ¿Qué es eso? ¿Han pasado por sincronizados? ¿Qué es eso? ¿Han pasado por celebremos? ¿Qué es eso? No, entonces, o sea, es que el problema no solo por enterrarlo ahí y dejarlo se va a solucionar, no, al contrario, va a pasar 6 años, dice la estadística de Rey Matos, 6 años, por cierto estuve enfermo de coronavirus, pero gracias a Dios ya salió, sí, ya. Entonces 6 años, o sea, hay que trabajar el problema, hay que sanar el corazón. Sí, porque... Y puede ser que nos estemos equivocando, ¿verdad? Porque aquí no conocemos ni sabemos contexto, quiénes están preguntando, ¿verdad? Quién está preguntando, pero si después de 2 años hay dolor, habiendo buscado procesos de sanidad, habiendo habiéndose congregado en una iglesia, habiendo leído la palabra, si hicimos todo y aún hay dolor, entonces podríamos platicar de que pueda estar sucediendo otra cosa, pero a veces llegamos creyendo y diciendo, es que mira, esto todavía me duele, sí, pero... ¿Qué hicimos? Trabajamos, fuimos a un proceso y trabajamos, por ejemplo, nuestros tiempos con Dios, trabajamos lo que nos correspondía, etcétera. Otra pregunta, ¿qué sucede cuando uno de los cónyuges no quiere buscar ayuda ni cree en la restauración del corazón? Ya lo mencionamos. No puedes hacer nada más, creo yo, que dejar las cosas en las manos del Señor, porque tampoco creo que estemos llamados a forzar una relación donde una persona ya no quiera estar, porque pueden estar en riesgo muchas cosas. ¿Qué pasa si los hijos de 8 y 7 años no quieren conocer a la nueva familia de papá? Ella fue la causa de separación y esto pasa en menos de 1 año. Yo sí, ahí voy a hablar como mamá. Creo que no hay ninguna razón para obligar a los niños a que vayan a conocer a la nueva familia. Creo que es importante guardar el corazón de nuestros hijos, llegar en la medida de lo posible a un consenso, a un acuerdo. Sí. Porque es complejo. Y yo quisiera dar un consejo, María José. Vean el programa que cerró esa serie, La Verdad del Divorcio, porque ahí tuvimos hijos de divorciados. Hijos que ahora tienen relación con los hijos de sus papás, de ambos, de la mamá que se divorció y se casó, del papá que se divorció y se casó, y ellos hablan de esa nueva relación con sus hermanos. Creo que nosotros como papás lo que tenemos que hacer es otra vez guardar el corazón de nuestros hijos y hablar bendición, pero usted no puede forzar a nadie que tenga una relación, pero que ellos no desarrollen, que no lleguen a desarrollar esa relación con sus otros hermanos porque usted la obstaculizó. Ahí sí no es su función. Su función es bendecir. Alejandra, pero es que fue un adulterio. Sí, pero su función es bendecir. Vea ese programa y usted va a ver el testimonio de hijos ya grandes que ahora dan gracias al Señor de poder tener esa relación con sus hermanos, ¿verdad? Porque ellos no tuvieron la culpa. ¿Será correcto volver después de una separación por infidelidad sin ver el cambio aún de un esposo con problemas de alcohol? Pregunta capciosa y una respuesta simple, no. Es que lo que pasa es que regresar a lo mismo. ¿Cuánto dolor necesitamos para buscar ayuda? Tenemos que poner límites. Y mañana hay una conferencia de eso.
Mañana hay una conferencia que se llama Codependencia Familiar, Codependencia Emocional. Mañana con María José vamos a dar esta conferencia, así es de que no se lo pierdan. Para todos aquellos que tienen familiares con adicciones, vamos a hablar de la codependencia y cómo afecta a la familia. Lo que sucede es que nuestro corazón necesita siempre arrepentimiento delante del Señor. Si no hay arrepentimiento, no van a haber cambios profundos y el ciclo, al fin de cuentas, se vuelve a repetir. Puede ser que al volver el cónyuge esté dispuesto a hacer esos cambios en apariencia y a jurar y a perjurar que no va a volver a pasar lo que pasó anteriormente. Sin embargo, cuando no hay un cambio a profundidad producto de un arrepentimiento, el arrepentimiento duele. La palabra no tengo ahorita en este momento exactamente cómo lo dice literal ni cuál es el versículo, pero el arrepentimiento que viene de parte del Señor es el que produce cambios. Te lo estoy parafraseando. La culpa o el cargo de conciencia es algo que no viene de parte del Señor. Cuando hay arrepentimiento hay cambios y las cosas no vuelven a repetirse, no vuelve a haber infidelidad si hay un cambio genuino, no vuelve a haber violencia si hay un cambio genuino. Y por último, yo ya consideré iniciar el proceso de divorcio por medio de un juzgado, pero tengo miedo de lastimar a mis hijos. Seguramente los hijos van a salir lastimados. ¿Estaré actuando bien? No sabemos si estás actuando bien o mal, pero te podemos decir, busca ayuda. Por favor, busca ayuda antes de dar ese paso y de continuar con ese proceso de divorcio. Y tenemos que terminar ya creyendo que no se iba a pasar tan rápido la hora, pero final, queremos dejarte con la persona que buscó ayuda de último, por favor, ve la serie, comunícase con el Ministerio Celebremos la Vida, estamos para servirte. No sé cuántos testimonios tenemos de gente que ha puesto pausa al proceso y que sabemos que Dios va a actuar. Sí. Nunca va a ser tarde para buscar ayuda y Dios siempre va a estar dispuesto. Ezequiel 36:26 en la traducción lenguaje actual nos dice, yo les daré una nueva vida, haré que cambien su manera de pensar, entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Al final, el matrimonio es un solo cuerpo y cuando hay un divorcio, Ronnie puso un ejemplo. Puede funcionar ese cuerpo ya lastimado, es como que le quitaron la mano a una persona. ¿Puede funcionar esa persona sin una mano? Sí puede, pero ya no será lo mismo. Así que busca ayuda. Permítenos orar y vamos a dar por concluido y vas a poder salirte de acá, de este taller, e ingresar a las plenarias. No te queremos atrasar. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos, gracias por la oportunidad que nos diste de compartir esta palabra, este taller. Te pedimos, Señor, que pongas tanto el querer como el hacer sobre todos los que están pasando un proceso para que de divorcio o de separación, para que puedan buscar ayuda y sanar su corazón. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos haber escuchado la voz del Espíritu Santo guiándonos. Sin ti, Señor, no somos absolutamente nada. Sin ti, seguramente equivocamos nuestro camino, pero cuando decidimos tener ese discernimiento y tomarnos de tu mano, aunque el camino esté lleno de crisis, de conflictos y de situaciones llenas de problemas, tú nos vas a llevar a ese lugar correcto. Te bendecimos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos entonces a las plenarias. Bendiciones y prepárese porque este congreso apenas está empezando.